Hola a todos, hoy voy a continuar con los videos de Arnold Render. Pedirles disculpas, la semana pasada no pude subir contenido porque tenía un problema de salud. Sin embargo, pues hoy vamos a retomar. Agradecerle a todos los que se han suscrito y a los que no, pues los invito a suscribirse. Tengo varias visualizaciones, pero pues no todos se suscriben. La idea pues también es que apoyemos al canal para que yo pueda subir más contenido, comenzar a ampliarme más. Quisiera pues terminar el tema de motores de render y ya comenzar pues de pronto con cosas un poco más básicas. Eh, Estoy pensando quizás experimentar un poco con el motor nativo de Cinema para los que no puedan instalar motores, ya que he visto que mucha gente tiene problemas al instalar V-Ray o instalar Arnold o instalar Corona o el motor que estén usando. Eh, Cinema 4D tiene un motor bastante bueno, por decirlo así. Hay que saberlo manejar, hay que saber entender un poco de su sistema, pero se puede llegar a cosas bastante interesantes con el motor nativo. Eh, Agradecer a todos, como digo, e invitarlos también a que comenten para que entre todos pues participemos y nutramos más el conocimiento que tenemos. Hoy voy a explicarles de una manera amigable, ya que veo que en varios videos en YouTube explican este tema, pero pues un poco disperso, como que no tienen un orden. Hoy los voy a explicar en un orden, lo voy a dividir como en tres secciones, en donde les voy a explicar el sistema de nodos de Arnold. Entonces pues comencemos. En este momento tengo acá esta escena, voy a dejarlo de los Budas aparte para trabajar con este modelado gratuito que bajé por internet. Tengo la misma iluminación, lo único que puse fue un color grisáceo en la parte de atrás, eh, como para que resalte un poco más los materiales. De resto es lo mismo. Los invito también a que vean el video anterior donde comencé, expliqué lo más básico de los materiales, la introducción a los materiales, para que puedan continuar con este un poco más amigablemente. Cambié el modelado de los Budas por este león porque tiene un poco más de malla, o sea, la malla es un poco más disruptiva, tiene un poco más de desplazamiento, es más corrugosa, por decirlo así. Tiene más curvas y el modelado es un poco más complejo. Entonces por eso lo cambié para que puedan pues ver un poco más lo que está pasando cuando comencemos a implementar los materiales. Entonces voy a comenzar con la interfaz de los nodos material sobre el sistema de materiales de nodos. Entonces, para llegar a ese panel de nodos materiales, una forma sencilla es, bueno, creemos un material acá, puede ser un material Arnold de Surface y Standard Surface. Listo, tenemos el material Standard Surface, vamos a abrirlo. Generalmente nos va a llegar con estas configuraciones. Entonces no vamos a tocar nada de esto porque pues esto lo vimos en el video anterior. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es el material de nodos o el Open Network Editor, que siempre está habilitado en esta parte superior. Entonces si yo hago clic acá, les va a salir una ventana que va a estar, pues acá lo tengo acoplada acá porque yo la uso constantemente, la tengo organizada de esa manera. Les va a salir así. Entonces pues la pueden acomodar donde sea. Yo la voy a acomodar acá al lado de mi vista preliminar. Vamos a ampliar un poco acá y un poco acá para mostrarles bien cómo está distribuida. Entonces lo primero que vamos a ver es que vamos a tener un panel izquierdo donde vamos a tener todos los shaders. Los shaders son como los efectos o como los nodos, por decirlo así, que van a hacer que modifique nuestra textura o los parámetros o las ads o assets que uno va importando dentro de nuestro sistema de nodos. Ya vamos a ver eso, pero acá están todas las opciones que nos da por defecto este Arnold Render. Incluso está separado por colores para tener una manera un poco más visual. Después tenemos el visor, en donde nos va a describir dónde tenemos qué material estamos trabajando en este momento, y nos va a dar el material base. Pues este material, como dijimos, pusimos un estándar surface y nos va a dar las características que son en su inicio, pues son las mismas que nos bota acá nos da acá el editor sencillo básico del material, que son estas. Entonces, como ven, son las mismas.
pues eso vamos a comenzar a ampliarlo. Y lo tercero son las, por decirlo, la configuración de todo lo que vayamos a poner acá. Ahorita tenemos esto, que es la configuración de este material como base, ¿sí? Pero desde acá podemos pasar a un metal, podemos pasar a un vidrio, tal cual vimos en el video pasado. Entonces vamos a tener un orden para esto. Lo primero que vamos a ver son los shaders que alteran como tal el color, la textura o la visual de nuestro objeto, ¿sí? Es el primer, como la primera división que vamos a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar este material. Lo tengo en glass, vamos a pasarlo, vamos en plástico. Lo vamos a pasar, lo vamos a aplicar a nuestro modelo. Entonces, lo arrastramos acá. Y pues acá lo tenemos. Entonces, como es un plástico, lo único que tenemos, no tenemos ningún color ni nada. Lo único que vamos a tener es como tal un brillo, que es lo que tiene el plástico como regularmente lo vemos. Y pues esto lo podemos controlar acá con la potencia del weight. Le quitamos al specular, que es el brillo como tal, lo mandamos a 0, pues no va a haber ningún brillo, vamos a tener un color plano. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo alterar ese color, porque sí, podemos alterarlo desde acá, pero la idea es tenerlo en forma separada, o digamos si yo quiero poner una textura, como lo vamos a ver. Entonces la primer shader que vamos a ver hoy es el de Image, que es uno de los más usados, que con esto importamos las imágenes que tengamos, o sea la textura que tengamos en nuestro equipo. Entonces si yo lo pongo acá, de una vez nos va a abrir acá en el buscador, lo buscamos y lo arrastramos a nuestro editor. Entonces lo arrastramos, de una vez nos va a abrir nuestro navegador. Entonces voy a entrar como a mi galería donde tengo mi biblioteca, donde tengo pues varios shaders. Vamos a ponerle uno, pues uno que se vea claramente, que no sea como solo un ruido. Entonces vamos a poner esta tela. Acá le decimos que no y nos va a decir que bueno, que acá ya tenemos el shader vinculado a esta etiqueta. De una vez nos va a botar una configuración seleccionando cada panel o cada shader que estamos aplicando. Entonces acá nos va a botar esta que yo les mostré y en la imagen nos va a mostrar unas diferentes, ¿sí? Esto nos va a controlar si queremos revincular, por ejemplo en la imagen, revincular esa textura para poner otra textura, ¿sí? El tipo de color que vamos a usar, digamos RAW, digamos RGB, ¿sí? Podemos alterar, digamos, los colores y demás. No quiero extenderme mucho en esto. Y también podemos alterar la escala, digamos. Entonces si la queremos ver, podemos aplicarla. Arnold Render, bueno, el sistema de visores tenemos estas tres entradas. Estas son las entradas del material, ¿sí? Todo lo que se aplica acá va a una entrada. Les voy a explicar cada entrada. El Arnold Shader, esto es la configuración del material como tal. Entonces todos nuestros nodos que se van a extender de acá hacia allá o de acá hacia abajo, todos van a tener que estar vinculados al Arnold Shader, o si no, no se va a aplicar al material, ¿sí? Una explicación rápida: con Alt y la bolita del mouse, el scroll, presionado podemos navegar en nuestro visor, y con el mismo scroll del mouse, acercando, alejando o girando esa bolita, podemos acercarnos o alejarnos. También tenemos esta opción acá arriba, igualmente el paneo lo tenemos acá. Entonces con Alt presionado y la bolita del mouse presionada también podemos navegar, igualmente con la bolita acerco y alejo, ¿vale? Entonces bueno, retomando, con el Arnold Shader, pues todo lo que tengamos acá tenemos que aplicarlo al Arnold Shader. Si vamos a hacer un material con desplazamiento, que no lo vamos a ver en este momento porque es un poco más eso es muy diferente a lo que vamos a trabajar hoy, lo tenemos que vincular al Arnold Displays, o si no, no se les va a ver. Esto no aplica porque no es una etiqueta de desplazamiento, pero tenemos que aplicarlo, o si no, no aplica los desplazamientos. Entonces, y la otra que es el Arnold Viewport, porque vamos a ver que, por ejemplo, si vamos a cambiar el color de este material a un rojo, vamos a ver que sí, generalmente acá si el material está aplicado, que lo está, y perdón, es que lo cambié en el especular. El especular lo dejamos blanco, pero la base la ponemos en rojo. Vamos a ver que de una automáticamente va a cambiar el color en nuestro material, en nuestro objeto, perdón, en nuestro live view. Pero si vamos a la vista, vamos a ver que nuestro objeto no tiene ningún color. Entonces si queremos ver, eso nos sirve bastante cuando usemos texturas. Si vamos las UVs
de esa textura, las proyecciones, si queremos ver este material, este color en nuestro objeto, en el editor, no en el render, podemos irnos acá en el channel, acá otra vez al network, al node editor, y lo ponemos al live view. Entonces esto va a hacer que nos dé una visual de este color aplicado en nuestro editor. Nos va a servir para todo lo que tengamos pues vinculado a nuestro editor. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a desconectar en este momento, pero ya saben, si no lo pueden ver en el editor, pues lo conectan en el viewport. Listo, entonces vamos a ver primera etiqueta, retomando, vamos a ver el image. El image lo tenemos que conectar arrastrando acá en el output, arrastrando a la entrada de nuestro material como tal. Entonces lo arrastramos, lo soltamos, y una vez nos va a salir un main, que es nuestro menú. Entonces acá nos está diciendo a qué queremos vincularlo, muy parecido al menú que nos botaba V-Ray en Node. La verdad es que este sistema lo usan muchos motores de render. Entonces acá podemos decir, bueno, yo quiero que esta imagen sea nuestro color de base. Entonces vamos color de base, y de una vez nos va a aplicar esa textura a nuestro color como tal. ¿Sí? Digamos que no queremos que eso sea nuestra textura como tal, sino queremos que meterlo a otro canal. Entonces vamos a menú y digamos, no, yo quiero que esto sea mi color de especular, o sea, el color de mi brillo. Como no tengo especular no se va a ver, pero lo podemos vincular. Entonces lo podemos vincular a varios aspectos. Podemos verlo como la transmisión para que sea el color de la transparencia como tal, al code para que sea nuestra capa de brillo extra, a la emisión para que genere luz, este tipo de texturas con esos colores que nos está dando la textura, o al geometría para ver que sea muy normal o que sea una opacidad o que sí. Entonces desde acá podemos vincularlo a los diferentes canales que nos da Cinema con este Arnold, que son particularmente los que nos está dando el material por defecto, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar por ahora en el color. Entonces si nos vamos a la base, podemos acá de una vez ver en tiempo real ya los aspectos que teníamos acá por configurar en imagen. Por ejemplo, si vamos acá a las coordenadas, a la escala, podemos abrir esas escalas y que pues la escala V que nos botó acá el material no sea 1,1, que es la que nos está presentando, sino que sea, digamos, 5,5. Entonces eso va a hacer que la textura se amplíe y se proyecte de diferente manera en nuestro modelado. ¿Sí? Entonces acá podemos jugar con esa escala. Pues que es una de las maneras de interactuar con ese tipo de escala. ¿Sí? Entonces eso por el tema de image, que es nuestro primer shader en esta primera sección. Ahora vamos a ver que podemos separar. Por ejemplo, acá en base color podemos tener un color, ¿sí? Un color como tal, pero pues este color tiene diferentes configuraciones que pueden partir de acá. Digamos, yo quiero separar para jugar aparte de alguna manera con los colores o con el tono como tal. Tenemos otras dos etiquetas muy importantes que son flat y lambert, ¿sí? El lambert es un color, puedo explicar flat primero. Flat es un color de emisión. Este es un color que no tiene ningún tipo de propiedad, o sea, este color no es un mate, no es un especular, no es un color de proyección, ¿sí? Es un color que le estamos asignando a una etiqueta. Entonces si tenemos la etiqueta flat y le damos el color, digamos, rojo, nos va a dar un color. Si lo aplicamos acá, por ejemplo, a standard main base color, pues sí nos va a dar un color que lo estamos controlando no desde acá, sino desde acá, un color que es entintado, por decirlo así, con un color de base difuso, ¿sí? Pero si llegamos a aplicarlo directamente a un general shader, nos va a dar que es un color ya que es una emisión de luz. ¿Por qué? Porque es un color plano, que no tiene ninguna propiedad difusa. Ahora, si queremos controlar que el color plano no sea un plano, porque no necesitamos un color plano en este momento y no queremos un color que sí sea un difuso, solo un difuso, que no tenga ningún otro aspecto, podemos usar un lambert, que es otra etiqueta que nos da otras propiedades muy parecida a flat, pero en esta sí nos está dando que este color, veamos, si lo conecto solamente acá, como ven, pues me está dando un color que incluso emite luz porque es un color plano, que no genera sombra y no tiene ningún tipo de oclusión ambiental, no está generando ningún tipo de sombra. Pero si ponemos ese mismo rojo acá, nuestro color lambert, y lo aplicamos, vamos a ver que si nos está generando una sombra, no está emitiendo luz, y es un color que sí es plano,
pero no tiene un especular, ninguna otra propiedad, sino es totalmente un difuso. Digamos que es una forma separada de tratar esto y nos va a servir mucho cuando hagamos los mix, que también lo vamos a ver ahorita, que es una forma de combinar materiales, ¿sí? Entonces para comenzar, lo más importante es estos tres, que son como la base del color de nuestro material. Con esto podemos jugar. Bueno, tenemos unos modificadores de estos mismos materiales, sobre todo del image. Entonces, digamos, como les expliqué ahorita, tenemos la opción de cambiar los UVs de este image desde acá con la escala, ¿sí? Pero digamos, si queremos que sea un poco más amplio, que digamos queramos rotarlo, no multiplicarlo, no modificar los UVs, podemos jugar con una etiqueta que se llama Color Correct, perdón, UV Transform, es el otro. Entonces vamos acá, damos Transform y vamos a UV Transform, que está en la etiqueta de utilidades, y lo separamos, lo arrastramos. Entonces vamos a conectar que la imagen se vaya a la entrada del Pass-Through, que es como el aspecto que controla todos los aspectos generales de la imagen que estamos seleccionando. Si vamos al Pass-Through, entonces con esto podemos controlar todos los aspectos de esta imagen, y este lo vamos a poner acá de nuevo como color. Entonces nos va a dar que si lo conectamos de nuevo al Arnold Shader, porque si no, no se va a ver, vamos a ver que nos está dando esta OBS. ¿Por qué? Porque pues lo tenemos desde la raíz, lo tenemos con una escala 2020, que fue lo que cambiamos ahorita, pero generalmente pues les va a aparecer así, que es la textura inicial. Con el V-Transform podemos controlar de una manera mucho más amplia este tema de rotar la textura, de multiplicar la textura, de hasta incluso hacerle un espejo a la textura. Entonces nos va a dar estos aspectos, digamos. Por ejemplo, con Rotate podemos rotar como tal la textura, digamos 45 grados. Entonces nos va a rotar esta textura, digamos la queremos en 90 gramos porque queremos que las líneas sean pues horizontales, o que la queremos al revés. Entonces desde acá podemos rotar esa textura, podemos jugar que el pivote, o sea que el punto de pivote sea diferente. Entonces digamos acá lo que estoy haciendo es mover la textura hacia a diferentes lados. Entonces desde acá podemos jugar con todo eso, incluso también con la escala como tal que jugamos ahorita. Entonces, acá ya la estamos ampliando la escala, pero si la disminuyo pues volver más pequeña la textura. Entonces es bueno que digamos jueguen con esto para que puedan controlar esa textura de una manera un poco más profunda, no solamente con las escalas que nos da como tal la imagen acá en US, ¿sí? Digamos acá podemos hacer un flip desde la U, o sea a 0 lados, o desde la B, que nos va a rotar como tal, hacer un espejo de la imagen hacia arriba o hacia abajo, incluso como tal espejo. Entonces acá digamos yo hago esto, entonces en U, entonces esta línea ya ahora nos va a pasar al otro lado, por ejemplo, o hacia abajo o hacia arriba. Entonces sí es interesante que pues jueguen con esta V-Transform, porque es bastante interesante y bastante profesional para darnos un buen resultado en cuestión de texturas. Bueno, eso en tema de transformación de la textura. Bueno, ¿y qué pasaría si digamos queremos cambiar el color a esa textura? Porque pues la textura como tal viene verde, pero digamos yo la quiero en otro tono. Entonces para eso hay otra etiqueta que modifica nuestras texturas, que se llama Color Correct, que es así la que dije ahorita, es esta. Si nosotros la arrastramos, vamos a ver que nos va a botar una etiqueta roja, que es de su color. Entonces acá tenemos que comenzar a jugar con los nodos y un poco con la lógica. Entonces yo quiero que de la transformación, entonces tenemos la color base, vaya a la transformación, pero el resultado de la transformación, que es lo que nos está dando el output, se vaya al color correct, al input, porque vamos a controlar todo. Con el input podemos controlar todo, y ese color correct se vaya de una vez al color base color. Si lo tenemos así normal, nos va a dar el color que tenemos, pero desde la etiqueta de color correct vamos a ver que podemos controlar, por ejemplo, el color como tal. Esto es como el modificador de color de Photoshop, por ejemplo. Entonces de acá podemos jugar con la gama,
vemos que nos está oscureciendo el color, nos está iluminando el color, ¿sí? Si lo tenemos en, pues, como está de raíz, que era 1, pues lo tendríamos en el color que es. O también jugamos con el juego de shade, que eso ya es el tono del color. Vamos a jugar con eso para llegar a otros colores. O sea que lo que estamos haciendo es filtrando como tal nuestra textura. Entonces digamos, entonces acá podemos jugar con todo este tipo de aspectos. Incluso podemos ponérselo al flat o al Lambert inicial, y podemos modificar desde ahí el color. Entonces jugamos con la saturación, con diferentes aspectos que pues los que ya han trabajado en Photoshop podemos pues ya conocen mejor. Con el contraste del color, de más fuerte, más vívido, más opaco. Podemos hasta ponerle un filtro como tal, digamos, queremos que todo sea torne rojo. Entonces desde acá podemos jugar con eso, la exposición, que todo se vuelva más fuerte, más expuesto. Entonces ya nos botón naranja o oscuridad. Entonces desde ahí podemos controlar esa textura que estamos aplicando. Entonces es muy importante, digamos que los que hemos visto, pues Image, Flat y Lambert como tal, para darle color o darle, bueno, el tono al que necesitamos el modelado. Ahora los modificadores de estos dos, Transform, V-Transform y color correcto, ¿sí? Entonces vamos a ir ya a otra sección en donde vamos a ver como texturas que están prediseñadas en el mismo Arnold, el mismo Cinema, que nos pueden ahorrar pues el trabajo de buscar una textura o porque está preestablecido acá y se puede configurar, que eso también lo tiene pues los materiales como tal de Cinema, pero pues acá también está. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Entonces voy a desconectar esto y les voy a mostrar acá en el Standard Surface cuáles podrían ser. Entonces el primero es Noise. Noise es un shader que si lo aplicamos nos va a dar un ruido como tal, como su traducción corresponde, nos va a dar un ruido que se va a aplicar a nuestro material. Entonces esto lo podemos modificar con las coordenadas. Acá en el coordenadas podemos subir esa escala para ver el ruido pues mejor, digamos. Entonces nos va a dar este tipo de ruido que podemos modificar en el main. Podemos modificar las octavas, o sea, el tipo de ruido que nos está dando, si lo queremos más pequeño, más grande. Acá vamos a ver las modificaciones, la distorsión como tal del ruido, lo queremos más amplio, más pequeño. Entonces acá podemos modificar todo eso, incluso el color de ese ruido. Queremos que sea blanco negro, perdón, pues tenemos el blanco negro o blanco azul. Podemos cambiar todo ese tipo de cosas. Entonces pues, es bueno que jueguen con esto, que vayan mirando la amplitud, todos estos aspectos, hasta que lleguen pues al ruido que buscan. Este ruido es muy útil, sobre todo también para más adelante cuando haga los mix, como les mencioné ahorita, o incluso para digamos, no quiero ponerle este image o un ruido o bueno, una textura ruido, pues acá podemos controlar eso. Entonces digamos que esto es una opción para texturizar de una manera rápida. Bueno, hay una variación de este ruido que es el Cell Noise. Digamos que este es el mismo ruido, no podemos llegar al mismo ruido, pero digamos que acá tenemos desconectemos esto, base color. Se me ha olvidado decirle, para desconectarlo pueden seleccionar la línea y se borra, no solo seleccionarla se borra. Entonces vamos a conectarla de nuevo. Entonces el Cell Noise vamos a poner como color, y esto como lo desconecte, entonces vamos otra vez a Arnold Shader. Entonces el Cell Noise también nos está dando un ruido, pero digamos que hay varias clases de ruido. Entonces digamos son diferentes tipos de ruido. Vamos a modificar acá la escala, vamos a ponerle digamos 80 a toda para poderla ver, porque no se alcanza a ver. Digamos que la escala de este ruido es un poco más amplia de este shader. Entonces lo tenemos acá, pero si vamos a Cell 1 nos va a dar un ruido totalmente diferente, ¿sí ven? Como más brusco, no tiene como ese degradado entre negro y blanco. Entonces acá hay unas preconfiguraciones que podemos investigarlas, como intervenirlas para ver qué resultado nos da, el cual se acerca un poco más a lo que buscamos.
este parece ya más como un tipo brava, tipo suelo. Y igualmente podemos pues modificarla también desde acá, si queremos que sean más suaves los octágonos acá en este momento, o si queremos mover esos octágonos, mira, digamos acá ya los está volviendo un poco más cuadrados, no son como tan diagonales, entonces podemos intervenirlos igualmente con el noise. Entonces acá tenemos esa forma de intervenirlos. Entonces podemos llegar a resultados muy interesantes en cuestión de textura, de queremos un suelo, queremos darle un ruido a una sombra o demás cosas que podemos ver ahorita. Entonces digamos que Color Correct y Transform ya los expliqué, los voy a dejar acá, la imagen la voy a dejar acá y voy a borrar el cell noise y el cell, perdón, el ruido normal, y voy a dejar el cell noise ahorita acá para continuar. Entonces esto por el tema de, de preestablecidos, de materiales, texturas preestablecidas, de encima que podemos alterar de alguna manera y llegar a este tipo de resultados. Entonces nos queda una, pues esta no entra como en esa categoría de todo porque no se usa habitualmente como para complementar una textura como tal del objeto. Más que todo se usa como para ver la proyección del UV antes de hacer un tipo de texturizado, por ejemplo. Entonces si yo la tecleo acá, que es checkerboard, vamos a pasarla acá al edit. Si yo la anexo acá al Arnold Shader, vamos a ver que en sí pues es un ajedrez, es una textura ajedrezada que vamos a poder escalar de cierta manera para ver cómo actuaría la V de cualquier material que uno pues anexe a nuestro modelado. Entonces vamos a ver que si nosotros ponemos una textura, sea cual sea, digamos la image o la que sea, va a haber este tipo de pronunciación en la proyección del material en este objeto. Digamos, acá se va a adjuntar de esta manera y acá se va a ampliar o estirar la textura. Entonces digamos que de esta manera podemos ver, antes de aplicar una textura, cómo nos va a dar esa proyección como tal la textura asignada, ¿sí? Digamos que es una ayuda, es una herramienta de ayuda que nos va a brindar este tipo de información. Y lo podemos comprobar fácilmente si digamos, si ponemos acá en el base color otra vez la imagen, y si vemos, si lo ponemos acá anexo, vamos a ver que es muy similar lo que está pasando en nuestra textura. Si vemos acá estos pliegues que tienen las texturas son muy juntos y acá están muy abiertos. Igualmente está pasando con el checkerboard. Entonces digamos, acá podemos ver las V's antes de anexarle una imagen como tal. Listo, entonces ya con eso podemos cerrar acá el ciclo por el momento de estas texturas que alteran o que reemplazan a una textura importada como tal al editor. Entonces vamos a entrar a la otra sección que yo la llamaría como la sección de los gradients, porque la mayoría de estas se usan como ayuda para generar otras texturas ya en el mix, que es la siguiente clase que les voy a mostrar. Entonces hay varias. Podríamos comenzar con una que se llama Curvature. Y Curvature es una de las más usadas. Curvature nos muestra, lo anexamos acá, lo vamos a anexar acá en el base color. Vamos a ver que según la reflexión, según cómo esté golpeando a la malla, tanto la iluminación como también ese pronunciado a la malla, nos está generando este tipo de iluminación, ¿sí? Donde vamos a ver que los puntos donde hay más complejidad de malla, digamos acá abajo, digamos acá junto, va a botar ese color como muy negro, y las partes donde la iluminación golpea más fuerte y donde hay tanta complejidad de malla como los extremos va a botar un blanco, ¿sí? Esto también se puede, y es muy importante también, muy útil para jugar con una con una bimaterialidad, ¿sí? Con dos materiales o dos colores, generando unas texturas bastante pues avanzadas, y ya les voy a mostrar cómo más adelante. Entonces en Curvature podemos intentar modificarla acá en el menú. Tenemos acá como la configuración convex, que es hacia afuera, o la cóncava, que ya el negro va hacia adentro y lo blanco va hacia afuera, y con eso podemos jugar con que la iluminación estamos haciendo como un invertir.
como tal. Es complex o cóncava. El sample es como la mayoría de todos ya sabrán, pues la calidad que nos está dando este difuminado entre un tono y el otro. El radio como tal pues es esa amplitud entre blancos, ven que la parte blanca se amplió, entonces digamos que acá podemos cerrar o aumentar o disminuir esa oscuridad o esa iluminación. Entonces lo bajan acá. Igualmente en el split podemos alterar, que ya estamos alterando como tal casi que la difuminación del... O sea, ahora vemos que las partes que estaban más negras ahora son súper negras y las partes blancas ya son súper blancas. Entonces digamos que estamos pronunciando, haciendo como un contraste entre este tipo de difuminaciones, ¿sí? Incluso podemos llegar a un quiebre de una posterización dura. O sea, ya tenemos que el negro es negro y el blanco es blanco. Entonces podemos jugar con eso para hacer diferentes texturas. Más adelante tenemos un metal oxidado, un metal corrugado, un metal un poco desvanecido o devastado. Entonces acá podemos jugar con eso. Podemos seguir experimentando acá, mirar el vías. La idea es que ustedes también como que prueben cada cosa. Pues si me pongo a explicarles cada punto de cada material, pues nos vamos a extender mucho. Entonces el primero que les muestro es Curvature. Vamos a continuar. El segundo que les voy a mostrar es uno muy usado también, que es Ambient Occlusion o oclusión ambiental. Entonces lo podemos a estirar. Digamos que por eso esta sesión se llama Gradient, porque estamos jugando ya con dutonalidad entre blanco y negro. Entonces digamos acá ya estamos buscando, acá estamos viendo que el degradeo, bueno, el juego de degradados juega con la malla. Acá ya lo que vamos a ver es que con Occlusion vamos a estar jugando más que todo con la sombra y la luz como tal, no tanto va a interactuar con la malla, sino solamente con la luz y la sombra. Entonces vemos que de una vez nos está pronunciando que la sombra va negra y acá blanco, pero solamente estamos jugando con eso, o sea, con la luz generalmente. No estamos acá tocando que la malla es más compleja en un punto, que en otro punto hay más polígonos, menos polígonos, no, acá estamos jugando simplemente con la luz. Digamos que es la gran diferencia entre el Curvature y el Ambient Occlusion. También podemos también pues nos brinda la opción de jugar con la amplitud de esa sombra, o también con la complejidad o la calidad de la sombra como tal. Entonces subimos los samples, también podemos subir la calidad de este tipo de sombra. El falo pues nos va a abrir un poco, mira que no está, como que en el blanco es más blanco. Si lo cerramos pues el negro va a ser mucho más pronunciado y mucho más amplio, entonces como que el rayo se amplía. También podemos decir que la sombra no creo que sea negra, sino que sea de otro tono. Entonces digamos que hay cosas como muy lógicas, muy visualmente fáciles de digerir, para que ustedes también experimenten y jueguen con cada uno de los shaders que les estoy mostrando. Entonces eso es un tema de Ambient Occlusion. ¿Sí? Recuerden que pues esto es un poco introductorio para cada shader. Si quieren como más información, pues estoy dictando cursos. Entonces al final pues hay un correo en los detalles del video para que me puedan escribir y yo les pueda dar más información. Entonces vamos a ir con otros dos que son súper usados, que es el RAM el RAM Float y el RAM RGB. Sí. Entonces, digamos que estos van de la mano, pero pues uno trata más que todo una dutonalidad simplemente en escala de grises, que es de RAM Float. El otro podemos jugar con varios tonos y ya hablamos ya de color. Entonces, ¿a qué me refiero? También estarían dentro de la categoría de gradients, porque también estamos jugando más con todo con la duotonalidad. Entonces, digamos que ya no estamos jugando con la malla ni con la luz, sino simplemente con el golpe de luz directo que nos está dando y la parte más oscura del modelo. Entonces, digamos, en el RAM Float vemos que pues todo esto lleno de luz, pero la parte de atrás pues, está oscura. Eso se puede modificar junto con la curva que nos muestra acá las opciones. Digamos, si la subo un poco más se vuelve totalmente blanco, pero digamos si yo la llego a cerrar, entonces me va a dar un poco más de oscuridad. La voy a cerrar así.
Entonces, si ven, la parte ya de sombras nos está cerrando. Entonces, eso también es muy útil para cuando comencemos a jugar con el tema de mix, o sea, de efectos que puedan combinar materiales. Entonces, digamos que es bastante útil. Entonces, podemos decir que, digamos, esta sombra no esté en U o que esté en B, que sea de arriba hacia abajo, que sea de izquierda a derecha, que sea diagonal incluso. Entonces también es cuestión de que tomen esto y como comiencen a experimentar, créense, digamos, con control pueden crear acá otros, otros aspectos sobre esto, otros aspectos de la misma de la misma sombra y también mirar cómo está actuando como tal en el modelo, ¿sí? Acá ya, digamos, ya no es negro sino es gris y la parte de arriba está súper blanca y la parte de abajo ya oculta lo que está ocultando el escudo del modelo, pues está oscura. Entonces también es como cuestión de experimentar y también jugar cuando comencemos a hacer los mix shader. Y bueno, entonces es cuestión del RAM float. En el RAM RGB podemos hacer que, si nos vamos acá de nuevo en base color, conectémoslo acá, vamos a ver que es parecido, por decirlo así, pero nos está dando una gama de gradiente. Entonces digamos que a esto lo que digamos, si lo tenemos acá, si estamos vinculando el float normal, nos daría un resultado como este, en donde hay un blanco blanco y una oscuridad profunda que no la está generando la luz como tal, sino el material, el tipo de la etiqueta que estamos poniendo. Porque digamos, si yo llego a desconectarlo, pero es que lo tengo en verde. De un momento voy a cambiar acá en el estándar, en el main, cambiémosle esto al color, a un color muy parecido al RAM. Entonces si yo llego y hago esto, si ven que acá sigue dando un golpe de luz el panel que tengo en este lado del modelo. Entonces es muy diferente tener esto en gris, por decirlo así, o a vincularle el RAM float como lo hice ahorita, porque en verdad las partes oscuras que nos está dando, brindando el RAM float, en verdad sí se quedan oscuras, no tiene nada que ver con que acá pegó más la luz, con que acá hay más sombra, no, digamos que es como un ruido muy amplio en donde nosotros podemos jugar con ese tipo de sombreados. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver con el RAM RGB, entonces lo vamos a vincular acá en el base color y vamos a ver que pues el resultado inicial es muy parecido al RAM float, pero la diferencia de acá es que acá podemos jugar con diferentes configuraciones de color, sobre todo. Digamos, acá ya no forzosamente tienen que ser blanco o negro. Acá, digamos, yo entro acá, puedo darle que este color sea violeta. De una vez nos va aplicando, entonces estamos jugando de violeta a blanco. Ahora queremos que no haya dos, sino puede haber hasta tres colores. Entonces que el medio sea blanco, pero que el extremo sea verde. Entonces estamos jugando con una tritonalidad. ¿Sí? Que podemos también jugar con el UV o el diagonal y demás para ampliarlo en el modelo. ¿Sí? Digamos que ya estamos jugando con un material de 3 tonos. ¿Sí? Pueden ser hasta más, podemos jugar con que sea diagonal, con que sea radial. Vemos que todos estos aspectos se pueden lograr con este material, con esta etiqueta, que yo creo que es bastante útil. Incluso podemos mirar que el suavizado no sea con esta curva tonal, sino que sea un poco más brusco. Incluso creo que acá de una vez me bota dos colores. Ah no, acá digamos acá ya la fusión ya no es tan suave. Sí, pero pues la idea es que ustedes también toquen cada aspecto, que vean qué está pasando con cada configuración. Pero acá podemos lograr este tipo de cosas que vinculado a un material podemos, digamos acá fácilmente podemos ampliarle, activarle el especular y volver todo esto algo brillante. Entonces es muy interesante. Entonces esto también digamos que también traería la categoría de la primera categoría en donde altera, por decirlo así, el color, pero pues digamos que si jugamos con el negro o el blanco pues puede entrar esta categoría de gradient donde podemos jugar ya como usarlo como un efecto más que como una textura. ¿Sí? Entonces esto es el otro, el cuarto shader que les voy a mostrar, y el último de esta categoría es uno que se llama Phasing Radio, que es este Phasing Ratio. Entonces lo que hace, le voy a vincular acá, lo que hace es que usa los parámetros de luz como un golpe fuerte y muy pronunciado, sobre todo en esquinas y en extremos del modelado. O sea, la parte interna de cada modelo, como la ven, está blanca, ¿sí? Porque acá también estamos jugando con un tono entre blanco y negro, ¿sí? Igual que estos dos. Entonces acá, si ven,
todo esto es blanco, pero todo lo que son pliegues, esquinas, como todas estas partes donde hay polígonos que se unen como formando una esquina, como formando una curva muy pronunciada, de una vez nos está botando que es un negro. Es parecido de pronto al curvature, pero es mucho más fino, más pronunciado. Y este se usa mucho, por ejemplo, para hacer simulación de efectos de telas. ¿Sí? Digamos, un poliéster que, digamos, la luz como que actúe de cierta manera en la tela, pero lo que es la sombra la vuelve un poco más sombreada. Entonces, muy parecido al sheen del V-Ray. Entonces, digamos, lo podemos usar mucho para hacer ese tipo de efectos. Y también nos puede servir también para un mix un mix de efectos, tanto para los shaders que vamos a usar ahorita. Entonces, este también lo podemos ampliar, que el vía sea un poco más grande, digamos acá ya lo vuelvo un poco más grande, que la ganancia sea mayor. Entonces vamos a ver que los grises se van a ampliar, ya se ve un poco más gris, vamos a quitarle gris, entonces los negros se van a funcionar más, pero pues los blancos también se van a ampliar. Entonces lo que estamos haciendo es mover el blanco para un extremo o para el otro. Entonces muy interesante, incluso podemos invertirlo, entonces ya que no queremos que los blancos sean blancos y negros, sino invertidos. Entonces ahora los negros son blancos y los blancos son negros. Entonces nos da una textura así de interesante. Entonces acá pues terminamos el tema de estos shaders que nos sirven para jugar con esos tipos de gradientes y que nos van a servir como efectos. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirven estos shaders de color? ¿Para qué nos sirven estos shaders de gradient? ¿Para qué nos sirven los shaders en donde puedo modificar el color o los UVs o todo eso? Para jugar con los mix, que son los siguientes que les voy a mostrar. Entonces hay tres, más que todo. Entonces voy a mostrarle el primero, que es el más sencillo, que es el mix. Un momento, es este mix RGB. Sí, acá tenemos dos, ya les muestro el tercero, pero el primero que les voy a mostrar es el mix RGB. El mix RGB es la combinación o la unión de dos materiales de color difuso, sencillo y plano, ¿sí? Entonces el color sencillo plano que les menciono nos va a dar la misma etiqueta. Entonces tenemos un input 1, un input 2 y un mix. El mix es como el efecto que queremos. Entonces si nos vamos a ir al input 1, le vamos a asignar un color que, como les digo, trabaja con colores RGB. Entonces vamos a poner un azul y acá le vamos a colocar un totalmente diferente para que se vea la diferencia de tonos. Entonces voy a poner este amarillo y lo vamos a vincular al color. Entonces base color. Entonces de una vez nos está dando un medio entre este tono y este tono. ¿Por qué se ve ese medio? Porque está combinando el 50% de un tono y el 50% del input 2 y del input 1. Porque lo sabemos que está en 0.5, entonces está en el medio de uno y otro. Entonces si yo lo bajo a 0, nos va a dar el color 1, que es el input 1. Y si lo mando a 1, que es el máximo, nos va a dar el input 2. Entonces, ¿cuál es el medio? El 0.5, que es la media de ese tono, que es este tono que nos está abriendo acá. Ahora podemos y debemos usar lo que hemos visto hasta ahora para jugar con estos tonos. Por ejemplo, sobre todo con los gradientes que les expliqué. Entonces, si yo le anexo una curvature como un mix o como un efecto que altera esos dos tonos y se lo agrego acá al mix RGBA como un mix, no como input 1 ni 2, sino como un mix, vamos a ver que este degradado que nos brindaba el curvature no está jugando con los dos tonos que estamos viendo. Entonces vamos a ver que los extremos, que antes se veían blancos, y los internos, que antes se veían oscuros, están jugando con el azul y el amarillo que puse en el mix RGBA. Entonces para eso funcionan estos shaders, ¿sí? Tanto que podemos alterarlos como lo hemos visto hasta ahora. Podemos alterar todo esto y jugar con resultados bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, digamos, no quiero el curvature, entonces digamos usemos un facing radio. Entonces el facing radio, recuerden que pues nos va a dar más pronunciamiento en los extremos. Entonces vamos a vincular este y el facing radio lo vamos a meter como un mix. Entonces vamos a ver que estos terminados finos que antes eran negros con el facing radio puro, o sea limpio,
Ahora son azules y otros son amarillos. Y eso pueden variar de colores. Acá pueden jugar con que no, pues yo quiero que sea verde. Bueno, todo eso es bastante editable. Pero miren los resultados tan interesantes que pues, nos está dando estos gradient que les mostré. ¿Sí? O digamos el RAM float, que es el negro blanco, que sería el más usado. Acá el RGB, pues al menos que esté con un gradiente negro blanco. Pero digamos acá, vamos a ver que ahora lo que era sombra, que era un golpe negro acá, que no lo alteraba ni la luz, ahora es este verde. Entonces estamos en un gradiente entre los dos tonos según lo que tengamos configurados acá con nuestras curvas tonales, con que esto puede ser de U o B o radial. Entonces, ya estamos jugando con un duotono. ¿Sí? Entonces, para eso lo importante de pues, aprender estos tipos de etiquetas que les mostré pues, en el punto pasado. Entonces, eso por el tema del mix RGB, que se puede usar, digamos, para una textura simple, una textura sencilla que sea dos tonos. Pero ¿qué pasa si yo no quiero mezclar, más, por ejemplo, colores planos, sino yo quiero es mezclar materiales como tal? Quiero mezclar un metal con un vidrio, o quiero mezclar un plástico con un metal. Entonces, bueno, entonces tenemos que el estándar Surface también es una etiqueta, y es una etiqueta que podemos editarla y podemos multiplicarla. Entonces, para multiplicar etiquetas o duplicarlas, entonces podemos coger control y soltarlo. Y pues acá ya creé, incluso solté mucho más de lo que debía, pero acá ya tengo dos materiales tipo aparte, que yo puedo conectarle sin fin de nodos acá y crear un material supercompuesto, y acá tengo otro que puedo conectarle miles de nodos y también crear un material supercompuesto. Entonces digamos al material 1 podemos ponerle que sea un metal puro. Entonces este metal, y acá ya vamos a ver un poco de materiales un poco más complejos, en donde digamos este puede ser el material 1, que es un metal limpio, pero también quiero que el segundo sea un plástico que sea brillante. Entonces vamos a conectarlo. El segundo puede ser un material que sea brillante, que sea rojo. Entonces vamos a ver el way, le vamos a poner que sea más brillante, puede ser un 01, o no, como lo que sea mate, para que haga la diferencia ahorita cuando los mezclo. Entonces tenemos ese material rojo que les acabo de crear y un metal. Entonces, ¿cómo los voy a mezclar? Y con ayuda de estos mix de curvature, phasing radio, los que hemos visto. Vamos a buscar el otro mix, que ya no es RGBA, sino va a ser uno que se llama shader, mix shader. Acá ya no es un mix de colores como RGBA, sino es un mix de materiales, en donde el input 1 y el input 2 va a ser un material y el input 2 va a ser otro material. Entonces tenemos que el mix metálico va a ser el shader 1 y el mix de color rojo plástico va a ser el shader 2. Acá no va a pasar nada, acá solamente estamos en una mezcla de 0.5, o sea, muy igual a lo que pasaba acá, ¿sí? En donde el 50% del mix 1, o sea del shader 1, está pronunciado acá, que es el rojo, pero también el 50% del metal está puesto acá, que es el metálico, por eso es que se ve de esta manera. Pero quiero que esto interactúe de igual manera como estamos viendo ahorita, en donde digamos ese curvature, un pedazo, o sea una parte del curvature sea el metal, o sea que haga de parte como si acá fuera el verde, y que el otro sea el plástico como si acá fuera el amarillo. Entonces vamos a poner acá, vamos a vincular esto al mix shader, lo vamos a poner como un mix. Entonces ahí una vez vamos a ver lo que está pasando con el perdón, no vínculo, el que era el curvature es el que va acá. Entonces mix. Entonces vamos a ver exactamente eso que vimos. Entonces vemos que bueno, este tiene mucho brillo, más o menos, puede ser un 0.8. Y estamos viendo que en la parte de abajo, donde estaba este shader de curvature más expuesto, si recuerdan en la parte más negra, acá o acá, vemos que eso es totalmente metálico, ¿sí? Normalmente metálico, hablo del metal, de este tipo metal cromado, que si lo alterémoslo digamos a un metal de oro. Vemos que esto es metal, pero también estamos mezclándolo con el rojo, un plástico del plástico que creamos ahorita acá. Entonces tenemos partes plásticas, partes donde es muy pronunciado esto, y todo eso es alterable, digamos.
digamos acá alterable, según lo que podemos ver acá en el shader. ¿Sí? Entonces, si digamos yo quiero que esto sea un poco más fuerte, si quiero que esto sea un poco más pronunciado, pues podemos jugar con estos valores para hacer, digamos, pequeñas texturas, pequeñas partículas más fuertes en donde vamos a vincular estos materiales, digamos acá. Entonces, si yo hago la mezcla, si pongo que el rojo sea todo lo blanco, entonces todo lo que sea blanco se va a volver en el rojo, el material rojo, y todo lo que sea negro va a volverse en el material dorado. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Entonces, vamos a ver cómo cambió esto al ponerlo acá en el mix. Entonces, acá lo vinculamos en mix shader, mix, y esto va ahora acá. Entonces, sí cambió bastante. Ahora ya es más rojo porque pues es lo importante de cómo modificar estas etiquetas. Entonces vemos que ahora es más plástico y que los acabados de abajo son más dorados. Entonces, ahora esto nos sirve. Ahora sí se vuelve un poco más interesante pues aprender todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces esto en cuestión de mi shader. Mi shader pues trabaja con dos materiales, igual que el RGB trabaja con dos colores. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos combinar aún más materiales? Para eso tenemos el tercer mix que se llama Layer, que es el Layer Shader. En el Layer Shader podemos mezclar hasta 8 materiales, ¿sí? De la misma manera. Entonces vemos que esto va acá. Entonces el estándar surface, que era el dorado, va a ir de una vez acá para el layer 2, que es el material número 2, como el input. Entonces toda la configuración entró al canal de input 1, del input 2, perdón. Y el del plástico va a ir al layer 1 como un input, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nada ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque no tiene el efecto como tal. Entonces vamos a colocar el mix como mix de 2. O sea, el mix 2 de ese layer. Y este layer lo podemos colocar acá. Listo. Es un error ahí de carga, pero ya. Entonces, ¿qué pasó acá? Ahora está invertido. ¿Por qué? Porque el layer 1 acá pasó a ser el layer 2. Igualmente el layer 2 al 1. Pero básicamente es igual que el mix shader con muchas más opciones de materiales. Te puedo ponerle otros 6 materiales, mezclándolo con vidrios, mezclándolo con otras partículas no sé, de otros temas, de plásticos, de cristales, de todo. Entonces, de difusos, de lo que se puedan imaginar. Entonces, digamos, acá tenemos un resultado más interesante, donde también estamos jugando con la curvatura como un mix de estos dos materiales, ¿sí? Si queremos, digamos, algo parecido a lo que teníamos ahorita, pues solamente es mezclar el input 1 con el input 2. Acá sería mezclar este con el otro input, que sería en este caso el que nos da la opción, el 2. Llegamos acá, ya se parece un poco más a lo que teníamos ahorita, porque es básicamente lo mismo. O sea, llegamos a lo mismo, pero con la etiqueta layer. ¿Sí? Entonces acá podemos multiplicamos, digamos, acá esto lo tenemos habilitado estos dos, pero layer 3 está deshabilitado, no está habilitado, pero no está asignado. Entonces acá podemos poner un color, que una forma, que entonces eso es lo importante, digamos, de usar este layer, que podemos ampliar esa gama. Entonces esto por el tema de mix. Con mix ya podemos hacer todos los materiales imaginables y más todos los shaders que ya les mostré. Vamos a hacer materiales súper complejos en donde digamos tenemos esto y digamos queremos que el mix 1 sea este, pero también que tenga, no sé, puede ser un noise. Entonces podemos poner acá un noise, un cell noise, en donde este es el dorado, ¿no? Entonces al rojo. Entonces el rojo lo ponemos acá al material, lo podemos poner como un base color, pero pues el noise es blanco y negro. Entonces nos va a cambiar esto a blanco y negro, donde vamos a ver, y mi recomendación siempre es que pues trabajen desde acá con cada uno, y pues así lo pueden configurar más fácil. Si lo van vinculando, pues no lo van a poder ver. Entonces, digamos, quiero que sea un noise de 60, que así no se ve, pero como es un cell noise, entonces digamos, podemos poner este o podemos poner este que me parece interesante. Listo. Y podemos jugar con las octavas, lo podemos editar de manera que llegar a la textura pues deseada.
Entonces, digamos, vamos a llegar, digamos, a este, pero pues bajamos un poquito la escala, pues está un poco grande. Démosle un 20. Lo está ampliando, mira, que es al revés. Entonces, vamos a ampliar la textura, puede ser un 150, tenemos que un poco ruidosa, un poco más, démosle 500. Listo, entonces nos generó este ruido. Entonces este ruido puede ser, ya lo vamos a generar acá. Entonces este ruido puede ser el color de este shader. Y este shader, si quieres lo conectamos acá para mirarlo. No trabajemos este shader, mejor que trabajen los materiales por separado. En donde este shader pues está botando estos dos colores, pero queremos que esos colores no sean esos colores. Podemos trabajarlo pues acá, donde el shader del fondo nos está dando que es un rojo y este pues puede ser ese negro. Entonces este ruido de material que tenemos acá le podemos poner que aparte de todo sea pues un especular no tan roughness, sino un poco más brillante. Entonces ya estamos dando más brillo a este material y bueno, cuando ya tengan el material hecho, voy a vincularlo ahora sí al layer para fusionarlo con el material 2. Entonces carga el input. Listo. No se ve nada porque no está conectado. Recuerden siempre conectarlo al Arnold Shader. Entonces vamos a ver cómo quedó. Entonces acá ya estamos viendo cosas bastante interesantes. Acerquémonos un poco, veremos cómo renderiza. Entonces este es el resultado. Donde Curvature está haciendo casi todos los UVs de esto. Entonces, hay partes doradas, hay partes de quiebres rojos con la textura anexa. Entonces ahí ustedes están mirando cómo están mezclando sus materiales para llegar a cosas más interesantes. Incluso podemos jugar con que, digamos, por ejemplo, se me ocurre que ya no sea dorado, que esa parte sea un cristal y que además sea como una suciedad. Entonces vamos a sacar el Arnold Shader y decimos que este no quiero que ya sea un metal. Entonces este es el metal, entonces ya no quiero que sea un metal, quiero que sea un glass. Vamos a ver cómo queda. Entonces de una vez la parte de rojo pues va a permanecer como es, pero lo demás va a volver como en un cristal. Entonces estamos viendo cómo renderiza. Entonces eso en cuestión de material, digamos que acá ya estamos abarcando materiales ya un poco más avanzados, no tan básicos. Entonces espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Estuvo un poco extenso, pero pues también el tema es bastante amplio. Si les gustó el video de hoy, pues comenten, compartan, denle me gusta y suscríbanse para poder traer más videos. Recuerden que también estoy dando curso, entonces si quieren escribirme un correo electrónico, el correo está en la descripción para más información si les interesa. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.